Descubierto, el impactante cambio en la vida de una viuda y sus 2 niños gracias a un apache. Mariana jamás imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. A sus 35 años se encontraba atrapada en un laberinto de dolor y responsabilidades. Desde el trágico accidente que cobró la vida de su esposo, el peso de la crianza de sus 2 hijos, Diego y Sofía, parecía abrumador. Trabajaba largas horas en la tienda de abarrotes de su hermano, un espacio ilusoriamente seguro, pero que en realidad era una prisión que no le permitía avanzar. Mientras los recuerdos de su esposo se desvanecían, ella se consumía en la rutina, sin tiempo para hallar una chispa de alegría en su vida. La vida en el pequeño pueblo se mostraba cruel y despiadada, y los murmullos de envidia comenzaron a susurrar en cada esquina. ¿Cómo podía una viuda atreverse a soñar? Cuando un día Mariana decidió buscar materiales para reparar su hogar, se topó con Tzotl, un anciano apache cuya sabiduría brillaba como el sol. Bajo su tutela, Mariana no solo se dio cuenta de su habilidad para la artesanía indígena, sino que también empezó a explorar un nuevo sentido de propósito. Con cada pieza que creaba, sentía que estaba tejiendo un nuevo lazo con la memoria de su esposo, como si cada objeto contara una historia de amor y lucha. Pero el brillo de su nuevo compromiso comenzó a atraer todas las miradas. Algunos vecinos, recelosos de su éxito, comenzaron a cuestionar su valentía. La noche que recibió la invitación para una exposición de sus obras en la ciudad, el aire se volvió denso en su pecho. ¿Debía dejar su hogar y arriesgarse a ser rechazada? ¿O permanecer en ese pueblo que parecía querer aplastarla? Diego, su hijo mayor, la miraba con ojos prisiones, deseando que su madre no se alejara más. En cambio, Sofía vitoreaba su talento y la animaba a brillar. La división entre sus hijos era palpable, una lucha latente entre el deseo de un futuro brillante y el miedo a perder su ancla familiar. Mientras la angustia la envolvía, su mente se convertía en un torbellino de pensamientos contradictorios. Si me quedo, seré solo una viuda. Si me voy, seré una madre ausente. Esa simple frase retumbaba en su cabeza como un eco ominoso. La presión era insoportable, y con cada murmuro que llegaba a sus oídos, la sensación de traición hacia su propia familia se intensificaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al caer la noche, Tzotl la miró fijamente y le habló sobre el legado. Las raíces no son cadenas, Mariana, son el aliento de nuestra existencia. No traicionarás las tradiciones si avanzas, solo les darás vida. Sus palabras, llenas de matices, resonaban en su corazón, pero también desataban un nuevo conflicto. Podía ser la artista que tanto ansiaba sin perder de vista lo que amaba. Dramas internos la mantenían despierta, atrapada en un ciclo de dudas y anhelos. En su taller, la luz del atardecer se desvanecía mientras ella enfrentaba su mayor desafío, la ruptura de un ciclo. Se encontraba entre 2 mundos, luchando por encontrar su propio camino sin sacrificar lo que más amaba. En ese instante, Mariana sintió que el frío del destino la abrazaba, dejándola al borde de una elección que resonaría para siempre en su vida y la de sus hijos. ¿Cerrar el círculo o abrir una nueva puerta? La respuesta aguardaba en la penumbra. La mañana siguiente llegó con una luz tenue que apenas lograba atravesar las nubes grises. Mariana despertó agobiada.
con el peso de la noche anterior aún sobre sus hombros. Se sentó en la cama y miró a sus hijos. Diego aún dormía. Su rostro sereno contrastaba con su propia tormenta interna. Sofía ya estaba despierta, entreabriendo los ojos mientras jugaba con los cabellos de su muñeca de trapo. Verla así, con esa inocencia, solo incrementaba la lucha que se daba en su interior. Mientras se preparaba, su mente viajaba entre lo cotidiano y sus nuevos deseos. Cada brote de lo que había aprendido de Tzotl cobraba vida en sus pensamientos. Las primeras piezas de artesanía que había creado ahora resonaban como una sinfonía de posibilidades. Era como si cada trazo, cada tallado, le hablara no solo de su habilidad, sino también de un porvenir que parecía asombroso, pero lejano. Sin embargo, las voces del pueblo seguían resonando en su cabeza, llenas de desdén y críticas. ¿Qué haría al regresar de la ciudad con el eco de su fracaso? A medida que el día avanzaba, Mariana se encontró en el taller, rodeada de maderas, tachuelas y herramientas. El aire olía a pino fresco, el ruido de los instrumentos llenaba el espacio, pero su corazón aún estaba inquieto. En algún momento, las piezas de su vida habían comenzado a encajar, pero ahora parecía que todo podría desmoronarse en un instante. La invitación a la exposición representaba su primera oportunidad de mostrar no solo su trabajo, sino también su transformación personal. Miró una de las piezas que había creado, un pequeño tótem intrincadamente tallado que reflejaba tanto su amor como su lucha. Mientras modelaba una nueva creación, la idea de dejar todo atrás le pareció cada vez más aterradora. Tzotl había mencionado el legado, pero él no entendía el miedo que anidaba en su pecho. Era un negocio arriesgado e imbuidos en incertidumbre, y una parte de ella se sentía como una traidora por siquiera contemplarlo. Sin embargo, había otra voz dentro de ella, una que susurraba que quizás, solo quizás, podría ser más que una viuda. Tal vez podría ser una artista, una creadora, un ejemplo para sus hijos. En el fondo de su mente, una pregunta emergía: ¿qué pasaría si las cosas salían bien? La imagen de sí misma, acompañada de Diego y Sofía, cosechando el reconocimiento de su trabajo, daba más fuerza a su resolución. La necesidad de avanzar era casi palpable. Una chispa de determinación empezó a surgir con cada golpe de su cincel, pero se detuvo en seco. Ese mismo miedo la paralizaba. Aún así, el deseo de romper con esa prisión emocional se hacía más fuerte. Cuando llegó la tarde, Mariana decidió al fin dar el primer paso: buscar a Tzotl en la oscuridad del bosque y compartir sus temores. Caminó hacia el lugar donde lo había encontrado por primera vez, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Si alguna vez iba a ser la mujer que anhelaba ser, debía enfrentar sus dudas y el juicio ajeno. Se adentró en el bosque, pero en su mente quedaba una última pregunta. ¿Podría Tzotl ofrecerle la guía que necesitaba para dar ese salto hacia lo desconocido? La silueta del anciano apareció en el claro, rodeado por la luz del atardecer, generando una sensación de calma en medio de su caos. Al acercarse, sintió que la incertidumbre y la esperanza se mezclaban dentro de ella, creando una tensión que solo podía resolverse con la verdad. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, y Mariana se llevó las manos al pecho, lista para enfrentar no solo a Tzotl, sino a la mujer que estaba destinada a ser. El anciano tendría las respuestas que tanto buscaba. Mariana se detuvo a unos pasos de Tzotl, las dudas danzando en su mente como hojas arrastradas por el viento. La calidez del atardecer reflejaba una tranquilidad que no podía alcanzar. Cada parte de su ser anhelaba la claridad que prometía el anciano, pero también temía lo que pudiera develar. «Vine a pedirte ayuda», comenzó, su voz temblorosa
traicionando su seguridad. Tzotl la miró fijamente. Su rostro sereno emanaba una sabiduría que le resultaba reconfortante, pero también intimidante. ¿Ayuda? ¿O más bien un camino?, preguntó, el tono de su voz como un suave susurro que resonaba con eco en su interior. Mariana respiró hondo, tomando valor de los retales de su propia determinación. Sentía la presión de su súplica, como el agua contenida detrás de una represa. Quiero avanzar, pero hay voces en mi cabeza que me dicen que no puedo, que no debo. El anciano asintió. Sus ojos brillaban con un entendimiento profundo. Cada voz que oyes forma parte de un ecosistema. Hay miedos, inseguridades y también deseos. ¿Cuál de ellos eliges alimentar? La pregunta la atravesó con la fuerza de un rayo. Mariana comprendió que había estado permitiendo que el miedo dictara cada uno de sus pasos, pero eso debía cambiar. Quiero desarrollar lo que he aprendido, crear algo que no solo me defina, sino que deje un legado para mis hijos. Tzotl esbozó una leve sonrisa, un gesto que proyectaba confianza. Entonces, deberás enfrentarte a un cambio, Mariana, no solo externo, sino interno. La verdadera lucha es contigo misma. Mientras sus palabras se deslizaban ante ella, Mariana sintió un fuego interno brotar con cada frase. Recordó la imagen que había visualizado en su mente. Ella, Tzotl, Diego y Sofía en un escenario de reconocimiento. Sin embargo, un nuevo temor se apoderó de ella, la posibilidad de no conseguirlo. ¿Y si fracaso?, inquirió, su voz casi un susurro quebrado. «¿Y si no?», le respondió Tzotl. «En ti hay un potencial tan vasto como el cielo. Debes permitir que el miedo se vuelva tu compañero, no tu enemigo. Deberás transformarlo en un impulso». Mariana miró al anciano, empezando a vislumbrar un camino. Fue en ese instante que supo que no podía regresar a casa con las manos vacías. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la urgencia del momento empujándola hacia adelante. «Comienza por crear sin restricciones. Deja que las emociones fluyan a través de tus manos. El mundo necesita ver lo que llevas dentro». Los ojos de Tzotl brillaban con un fervor palpable. «Y recuerda, cada paso es una decisión, cada decisión, una forma de moldear tu destino». Mariana sintió una nueva resolución formándose en su interior. La sombra del juicio ajeno podría persistir, pero ahora, con la sabiduría del anciano guiando su camino, estaba lista para desafiarlo. Se sentía como un lienzo en blanco, ansiosa por ser transformada en una obra maestra. Al regresar a su hogar, la determinación palpitaba dentro de ella. Cada golpe del cincel resonaría como una declaración de libertad, una expresión de su viaje personal. Sin embargo, aún quedaba un desafío que la esperaba. La gran exposición estaba a solo días de distancia. Cuando se asomó a la ventana, la luz de la luna iluminaba un futuro lleno de posibilidades. Por primera vez, el miedo disminuyó, dando paso a una resolución palpable. Pero entre esos inicios, una pregunta permanecía en su mente. ¿Podría realmente superar las críticas y demostrar que su arte era digno del reconocimiento? Al día siguiente, Mariana se enfrentaría a las primeras pruebas de su proceso creativo. Sería el momento de mostrar no solo sus obras, sino una nueva versión de sí misma. Pero lo que no sabía era que el camino se tornaría más difícil de lo que había imaginado, y las decisiones que tomaría la llevarían a un encuentro inesperado que podría cambiarlo todo. Las primeras luces del alba se filtraban por las ventanas de la casa, dibujando sombras en las paredes que parecían palpitar con el ritmo creciente del latido de Mariana. Había pasado la madrugada sin dormir, obligándose a empacar sus herramientas y revisar cada detalle de su trabajo. La presión pesaba en su pecho, pero algo dentro de ella decantaba la ansiedad en propósito.
Frente a su mesa de trabajo, cada pincel y cada color representaban decisiones que había postergado por demasiado tiempo. Era hora de enfrentarse a las dudas que habían crecido como maleza en su mente. Se plantó allí, frente a su lienzo en blanco, con una determinación renovada. Hoy, sin restricciones, murmuró para sí misma, las palabras resonando en la habitación vacía. La idea de expresar su verdad a través del arte había sido un susurro bajo la superficie, pero ahora se trataba de una proclamación. Mientras mezclaba los colores, su mente se llenó de imágenes de Tzotl. Las enseñanzas del anciano reverberaban en sus pensamientos, como una melodía. La voz que antes le decía que no podía, ahora la coaxaba hacia adelante. Mariana sabía que no solo era un arte lo que estaba creando, sino también una nueva narrativa de su vida. Cada trazo en el lienzo era una afirmación de su fuerza. La luz ya no era un mero reflejo, sino la energía que necesitaba para guiar su camino. Sin embargo, a medida que sus pinceladas se tornaban más audaces, una parte de ella luchaba con la urgencia de las opiniones ajenas. Las críticas posibles zumbaban como moscas, despreciando la miel que estaba creando. Pensó en las palabras de Tzotl: deja que el miedo se vuelva tu compañero. A medida que la obra tomaba forma, un destello de autoconfianza comenzó a florecer. En cada figura y color encontraba no solo su voz, sino también la historia de su vida. Sin embargo, permanecía fija la pregunta de si realmente podría mostrar esa vulnerabilidad al mundo sin caer en la trampa del juicio. Cuando la tarde se cernía con tonos dorados, Mariana hizo una pausa y examinó su obra. Un mosaico de emociones, cada tonalidad reflejaba un fragmento de su vida. Era un viaje a través del dolor y la esperanza, un testimonio de su lucha interna. Pero aún había un resquicio de inseguridad que se incrustaba en su pecho, susurrándole que quizás no era lo suficientemente buena. El día de la exposición se acercaba a pasos agigantados, y con ello la presión aumentaba. Tenía que confrontar esos demonios internos en el umbral de su nueva vida. Faltaban solo unas horas para entregarse por completo en frente de un público que podría no recibir su creación como esperaba. Cada decisión, una forma de moldear tu destino, recordó, aferrándose a la sabiduría de Tzotl. Pero al mirar su obra un día antes de la muestra, sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos. La inquietud se apoderó de ella al darse cuenta de que no solo presentaría su arte, sino también una parte de su alma. Era el momento de despojarse de las máscaras, o se quedaría a vivir bajo el abrigo de la inseguridad. Esa noche, mientras los ecos de Tzotl bailaban en su mente, Mariana sabía que algo aún estaba por revelarse. La lucha no solo era enfrentarse al público, sino a la percepción que tenía de sí misma. Al amanecer, su elección se tornaría inevitable, y la revelación final podría ser más impactante de lo que jamás había anticipado. La mañana llegó con un aire denso y cargado de posibilidades. Mariana se despertó con el sonido constante de su corazón, un eco de inquietud que parecía superar los compases de un reloj. El día había llegado, y con él la chance de enfrentar sus miedos de frente. Se arrastró afuera para respirar el fresco de la mañana, sus pensamientos revoloteaban como aves asustadas. Antes de que el sol alcanzara su cima, decidió que no podía ser la misma. Las afirmaciones que había cultivado la noche anterior estaban destinadas a convertirse en acciones. Un nuevo camino reclamaba su presencia. Se sumergió en el ritual matutino de preparar su café. Sus manos temblaban levemente mientras vertía el líquido caliente. Hoy presento más que pintura, ofrezco mi verdad, se repitió reforzando su determinación. Sin embargo, el pequeño rincón de duda continuaba murmurando en su interior.
¿Podría realmente desnudarse ante el mundo? La idea de ser vulnerable la atormentaba, pero una brisa sutil y suave pareció calmar su tormenta interna. Cada sorbo de café se convirtió en un impulso, un momento para recordar que había llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación. En su mesa, frente al lienzo ya aclamado por ella misma, Mariana pasó los dedos sobre la superficie. Sintió una conexión profunda con cada acentuación de color. A través de aquellos pigmentos había creado un universo que solo ella conocía. Subyugando su ansiedad, tomó una decisión. Iría a la exposición con una mente abierta y un alma dispuesta a escuchar lo que la vida le ofrecía. El tiempo pasó velozmente y las manecillas del reloj parecieron burlarse de su nerviosismo. A medida que se acercaba la hora, el eco de las palabras de Tzotl se volvía más fuerte. Deja que el miedo se vuelva tu compañero. Por unos instantes se sentó y dejó que el silencio la envolviera. En ese instante, Mariana se percató de que su viaje había sido uno de transformación. El arte siempre había sido su refugio, pero ahora también era su despliegue, una ventana hacia su interior. Al llegar a la galería, el bullicio de voces y risas llenaba el aire. Mariana sintió que el ruido le oprimía el pecho. Se detuvo en la entrada, contemplando el lugar donde su vida podría cambiar. Antes de dar un paso, recordó la razón por la que había empezado a crear, no por el aplauso, sino por la necesidad de ser vista y escuchar su propia voz. Con cada paso que daba hacia el centro de la sala, su corazón latía cada vez con más fuerza, impulsándola hacia adelante. Los murmullos comenzaron a cesar, y los rostros se dirigían a su obra. Inhaló profundamente, sintiendo que en su pecho crecía una chispa, un aliento de vida que la empujaba. Su obra era su verdad, y estaba lista para abrazar la vulnerabilidad. Mientras los ojos del público se posaban en su creación, el peso del juicio la rodeó. Pero en lugar de replegarse ante el miedo, sintió cómo una fuerza desconocida surgía de su interior. Sin embargo, en la segunda fila, vislumbró a un hombre familiar. Su presencia era una advertencia, un recordatorio de las inseguridades pasadas. Esa figura que representaba sus propios fracasos la hizo titubear. «¿Y si no les gusta?», pensó, justo cuando su respiración se aceleró. Era el momento decisivo, uno que podría transformarla por completo o arrastrarla de nuevo a la sombra de sus propios temores. En ese instante, una decisión crítica capitalizó su mente. ¿Se dejaría llevar por el pánico o se aferraría a la convicción de quien había decidido ser? Mariana se encontraba en la encrucijada más significativa de su vida, y el desenlace estaba por manifestarse. La respuesta que buscaría en ese momento podría marcar un antes y un después, no solo en su carrera artística, sino en su existencia completa. La mirada de Mariana se deslizó sobre la multitud, absorbiendo cada expresión, cada leve movimiento de quienes estaban ahí para contemplar su obra. En un segundo, los ecos de su pasado resonaron, pero esta vez se negaba a dejar que la sombra de sus fracasos la intimidara. En lugar de eso, se plantó firme, aceptando que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una forma pura de coraje. Mariana se enfocó en el lienzo que proyectaba su alma al mundo. Un murmullo pasó por el público y sintió que los ojos se concentraban cada vez más en ella. «No se trata de complacer a nadie», reflexionó, «se trata de darme voz». Con esa afirmación, sus temores comenzaron a desvanecerse, como una neblina bajo el sol naciente. La energía positiva que emanaba de su creación parecía entrelazarse con la de las personas que llenaban la sala, aumentando su confianza. Cuando se dirigió a la multitud, su voz fue clara y firme. Cada pincelada cuenta una historia de crecimiento, dolor y aceptación. Las palabras fluyeron con una naturalidad renovada.
como si hubieran estado dentro de ella, esperando la oportunidad de salir a la luz. La atmósfera cambió y comenzó a notar asientos ocupados, transiciones de incomodidad a atención fascinada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía la dilatación del miedo persistente, como una sombra que nunca se va. Pero una parte de ella mostró resistencia. ¿Era este el momento de entrar en un nuevo capítulo de su vida? ¿De permitir que todas las experiencias, incluso las dolorosas, se convirtieran en impulso? La voz de Tzotl resonó en su mente. Deja que el miedo se vuelva tu compañero. Con ese pensamiento, decidió transformar su relación con el miedo, aceptándolo como parte intrínseca de su viaje. A medida que terminaba de hablar, Mariana miró nuevamente hacia el hombre que la hazaña de su vulnerabilidad había despertado. Cada mirada hacia él era un recordatorio de sus propios límites impuestos. Un torrente de emociones se desencadenó. Su mente cantaba una sinfonía de inseguridades y determinación. Pero, más allá del susto que había sentido, ¿qué sería de ella si se decidía a ser la protagonista de su propia historia? Con paso decidido, se zigzagueó entre las unidades de observación, acercándose al hombre. No era un simple reencuentro, era una decisión de enfrentarse a su propio pasado. ¿Por qué te molestó mi arte?, le preguntó, sintiendo que su tono se mezclaba entre la curiosidad y la confrontación. La pregunta resonó en el aire, y su corazón latía con intensidad. Mariana estaba en un terreno peligroso. Cuestionar tenía el poder de abrir heridas, pero también de curarlas. La respuesta no era casual, un juego de poder que podía desmarcar los límites de su nueva narrativa. Por un instante, su mente divagó a los recuerdos y los llamados recuerdos, la ausencia, el dolor de la crítica, la lucha continua de renovarse. El silencio se instaló entre ellos, y su valentía se volvió palpable. En esa búsqueda de respuesta, Mariana se dio cuenta de lo que había encontrado en el arte, una voz que debía ser escuchada, un camino que trascendía sus propios miedos. Con un último aliento, se despidió del hombre y retrocedió hacia su obra, sintiendo un renacer en su interior. El acto de confrontarlo había simbolizado mucho más que simplemente un cruce de palabras. Era la manifestación de su nueva identidad. Mientras la conversación seguía fluyendo a su alrededor, Mariana sintió en su interior una chispa de determinación. Hoy no solo soy artista, soy una mujer que se niega a ser definida por el pasado. En ese momento decisivo, comprendió que su viaje apenas comenzaba, pero en su corazón una inquietud permanecía, visible en el rostro del hombre. El camino adelante no sería sencillo. Enfrente se extendían desafíos imprevistos y nuevas luchas que demandarían aún más de su coraje. La pregunta ahora gravitando en su mente era, ¿podría esta revelación abrir puertas en su vida y al mismo tiempo cerrarlas para dejar atrás a aquellos que no valorizaban su nuevo yo? Mientras la multitud se disolvía, Mariana se encontró ante un dilema inesperado. Los ecos de su reciente confrontación resonaban en su mente, desafiándola a revisar su identidad mientras navegaba por nuevos terrenos. Su arte había sido un vehículo para la autoexpresión, pero también lo era de su vulnerabilidad. Con cada contacto visual que había tenido, la intersección entre sus pasiones y sus temores se hacía más palpable. Decidió que no podía abandonar esa energía renovadora. Necesitaba ser más que una observadora en su vida. Quería tomar decisiones impulsadas por su creatividad y su resiliencia. En ese sentido, comenzó a imaginar un proyecto que fusionara su experiencia personal con la capacidad de inspirar a otros. Pero en lugar de papel en blanco, su mente se llenaba de inquietudes. ¿Sería capaz de integrar su vida familiar con su arte? Miriam, su hija mayor, había mostrado interés en las artes visuales.
Sin embargo, Mariana notó que la niña era reacia a comprometerse plenamente. En ese instante, algo en su interior se encendió. ¿Y si las tres se unieran en este viaje?, se preguntó. La idea se gestaba en su mente como un antiguo cuadro desdibujado, pero que necesitaba trazos firmes para emerger con claridad. Comenzó a planear un taller de arte en casa, donde tanto Miriam como su pequeño Diego pudieran contribuir y expresarse libremente. Si Mariana se arriesgaba a abrir un espacio para la creatividad, tal vez también podría cerrar la brecha entre su pasado y su evolución. Su corazón palpitaba entusiasmado ante la posibilidad de que sus hijos no solo fueran su legado, sino también su fuente de inspiración y colaboración. Convencida, llevó la propuesta a sus hijos. Las miradas de ambos, primero de desconcierto, se transformaron rápidamente en curiosidad. Mariana les explicó su visión. Vamos a crear arte que cuente nuestras historias, aquello que hemos vivido como familia. Cada uno tendrá voz y espacio en este lienzo. El frágil diálogo de emociones comenzó a fluir entre ellos. En el fondo, Mariana sabía que Miriam llevaba una carga emocional de la que rara vez hablaban, mientras que Diego, siendo más pequeño, expresaría su mundo a través de colores e inocencia. Durante esos momentos, Mariana se dio cuenta de que el taller no solo se convertiría en un refugio creativo, sino en un mecanismo para sanar y enfrentar juntos su propio capítulo de pérdidas y nuevos comienzos. La noche anterior al primer taller fue una mezcla de nerviosismo y anticipación. Se sentía como si estuviera en el umbral de una nueva etapa en su vida, pero el temor asomaba, preguntándose si realmente podía llevar a cabo este ambicioso proyecto sin que se desbordara su historia personal. La presión autoimpuesta era intensa. Sin embargo, una voz interna resonó, recordándole las palabras de Tzotl sobre aceptar el miedo. Con ese empuje, decidió que lo importante era el proceso, no la perfección. El día llegó, y la casa se inundó de risas, materiales de pintura y un caos disfrutable. La combinación de sus tres personalidades en un solo espacio artístico transformaba la habitación en un refugio vibrante. Mariana, en su papel de madre y guía, empezó a ver cómo el arte podía crear vínculos, una herramienta para liberar sus miedos y explorar sus emociones más profundas. Sin embargo, surgió una inquietud. ¿Podría el fracaso también ser parte del viaje? Estaba lista para enfrentar las críticas externas, incluso de su propia familia, si las expectativas no se cumplían. Mientras los pinceles comenzaban a moverse, un espejismo de futuro rodeaba a Mariana. Lo que parecía un simples trazos en el lienzo se convertía en un reflejo de su propia transformación. Pero cada trazo también traía consigo interrogantes. La búsqueda del propósito completo apenas iniciaba. ¿Sería capaz de revertir los patrones de su vida que la habían mantenido prisionera en el miedo? En el fondo de su mente, el eco de la curiosidad la empujaba a seguir profundizando. Las respuestas estaban a la vista, pero el desafío definitivo aún no había llegado. ¿Cuándo, cómo y por qué sucedería el próximo giro en su historia? La mañana del taller brillaba con una luz cálida que iluminaba cada rincón de la casa. Mariana se sintió envuelta en una energía que no había sentido en años. El caos creativo comenzaba a dibujar colores vibrantes en su vida y poco a poco su ansiedad se transformaba en entusiasmo. Con un suspiro profundo, se dispuso a crear un espacio acogedor. Cada detalle, cada objeto fue seleccionado con cuidado, como si cada elemento tuviera el potencial de contar una historia. Mientras organizaba pinceles y lienzos, su mente indagaba sobre las expectativas que había creado. Se preguntaba si había sido demasiado optimista al imaginar que Miriam y Diego se entregarían al proceso de la misma forma que ella. Sin embargo, una voz interior la instaba a aferrarse a esa esperanza.
El arte, pensaba, podía servir como un puente, un medio para revisar sus historias compartidas y afrontar las tensiones que existían entre ellos. Cuando los niños finalmente entraron, la curiosidad en sus ojos era innegable. Miriam, cautelosa al principio, se acercó a las pinturas, mientras que Diego saltaba emocionado por los colores. Mariana los observó interactuar con los materiales. Cada reacción era como un guiño hacia una conexión que existía, pero que había estado dormida. Con cada momento de exploración, sentía que sus propios miedos se desvanecían lentamente. Una vez comenzado el taller, las risas llenaron la habitación, seguidas de bromas y miradas cómplices. Sin embargo, en medio de la diversión, Mariana sintió una sombra de preocupación. La presión por crear algo significativo se apoderó de ella, preguntándose si el resultado se alinearía con su visión. ¿Era posible que el producto final se convierta en un testimonio personal y familiar que pudiera usar para sanar? Decidida a no dejar que esos pensamientos nublaran su progreso, hizo un ejercicio. Les pidió a sus hijos que compartieran un recuerdo que consideraran importante. Los ojos de Miriam se enfocaron en un rincón de la habitación, como si buscara en su interior. Diego, que siempre había sido más verbal, lanzó una historia sobre un día en el parque que había dejado una huella imborrable. Mariana lo escuchó fascinada, sintiendo cómo los recuerdos comenzaban a hilvanar su relato familiar. Sin embargo, al mirar a su hija, notó su reticencia. Miriam parecía estar lidiando con algo más profundo. Su voz era un susurro en comparación con la de su hermano. En ese momento, una nueva inquietud se asomó en la mente de Mariana. ¿Qué pasaba si el arte que iban a crear revelaba tensiones que sus hijos aún no estaban listos para enfrentar? La idea de abrir viejas heridas la puso a pensar. Seguir adelante con el proyecto requeriría una honestidad que podría ser dolorosa y desafiante. Pero, ¿no era eso precisamente lo que había codificado su viaje? Al proseguir con cada trazo, sentía que también estaba esculpiendo su propia identidad. Con el paso de las horas, el taller se convirtió en un espacio de revelación, donde el arte hablaba más fuerte que las palabras. Sin embargo, Mariana no pudo despojarse de su preocupación. ¿Se atreverían a afrontar lo que de verdad necesitaban expresar? La ansiedad por desvelar el caos emocional escondido bajo la superficie se intensificó, llevándola a cuestionar si su idea de sana creación era realmente viable. Al final de la jornada, el lienzo cobraba vida con formas y colores, pero las sonrisas no lograban ocultar el eco de las inquietudes que pesaban en el aire. ¿Sería su ambición un refugio o un desencadenante de emociones inexploradas? La lucha interna de Mariana se intensificó. Mientras la luz se desvanecía, una idea nacía en su mente como un rayo inesperado. Tal vez no solo necesitaban crear arte, sino también un espacio para explorar lo que podría surgir de ahí. Era un riesgo, una decisión valiente, pero el verdadero desafío podría ser el camino hacia su liberación. Cuando Mariana se preparó para abordar esta nueva fase, los ojos de sus hijos se encontraron en silencio, y en ese instante casi palpable, ella supo que cada decisión contaba. Una línea delgada entre recuperar su poder y abrir viejas heridas. Se enfrentaban a un reto incómodo, y aunque la incertidumbre estaba presente, también estaba la posibilidad de un nuevo comienzo. El día siguiente prometía ser revelador, pero, en el fondo, Mariana aún se preguntaba, ¿serían capaces de salir adelante o las sombras del pasado seguirían acechando en su camino? Un nuevo giro se dibujaba en su horizonte. Mariana se despertó la mañana siguiente con una mezcla de excitación y nerviosismo. Sabía que el día de hoy sería crucial, no solo para ella, sino para sus hijos.
Se miró al espejo y se preguntó si estaba lista para guiar a Miriam y Diego hacia lo desconocido, hacia esas emociones que habían permanecido latentes por tanto tiempo. El eco de sus propios miedos resonaba dentro de ella, pero decidida a no dejarse llevar por ellos, tomó una decisión: enfocarse en el proceso, no en el resultado. Mientras preparaba el desayuno, pensó en cómo ser un ejemplo de vulnerabilidad para sus hijos. No podía esperar que ellos abrieran sus corazones si ella no hacía lo mismo. En un instante de claridad, comprendió que su intervención más poderosa podría ser en el ámbito íntimo, donde las emociones a menudo eran más eficaces que las palabras. Luego del desayuno, reunió a Miriam y Diego en la sala. Les explicó con suavidad que el lienzo del día anterior había comenzado algo mucho más grande. Un viaje. Un viaje en el que todas sus emociones, ya fueran alegres o dolorosas, podían ser expresadas sin miedo al juicio. La expresión en el rostro de Miriam era de escepticismo, como si todavía no se sintiera dispuesta a liberar lo que tenía dentro. Diego, mientras tanto, mostraba curiosidad, pero también podía ver el trasfondo de su hermana, y eso le hizo fruncir el ceño. Mariana decidió iniciar el día con una actividad sencilla pero poderosa. Cada uno debía escribir una carta a una parte de sí mismo que había sido olvidada. Una parte que habían dejado atrás con el tiempo, ya sea por el duelo o por las responsabilidades. Las manos de los niños se tensaron. Ella, sin embargo, estaba segura de que esto podría desatar algo importante. Mientras ellos se concentraban en sus cartas, Mariana tomó un tiempo para reflexionar sobre su propio viaje. Entre el caos y la tristeza, había encontrado pequeñas chispas de luz, y su objetivo era hacer que sus hijos también conectaran con esas luces. En un ejercicio personal, escribió sobre su propia lucha y las lecciones aprendidas desde la pérdida de su marido. Con cada palabra, sentía que la carga se aliviaba. Al finalizar la actividad, Mariana pidió que compartieran lo que habían escrito. Cuando Diego comenzó a leer su carta, sus palabras eran sinceras y adecuadas para su edad. Habló sobre cómo extrañaba a su padre y cómo su mundo se había hecho más pequeño desde entonces. Las lágrimas asomaron en los ojos de Mariana. El dolor no se borraba, pero la honestidad de su hijo le dio fuerza. Miriam, por su parte, murmuró sus palabras apenas, como si le costara dar vida a su voz. Mariana se sintió empujada a acercarse más, a conectar con su hija de una forma más íntima. —¿Te gustaría leer tu carta en voz alta? —preguntó con suavidad. Miriam se sonrojó, temiendo lo que podría despertarse dentro de ella. Pensó en no hacerlo, en simplemente ocultar sus sentimientos una vez más, pero entonces notó la mirada alentadora de Diego y su madre, y la presión de lo que contenía su carta comenzó a sentirse como lluvia que ansía caer. Finalmente, con una voz que resonaba con miedo pero también con determinación, comenzó a leer. Cada palabra a medida que salía de su boca era un ladrillo que se caía de su pecho. Mariana sintió que su corazón se llenaba de esperanza, que el camino hacia la sanación era posible, pero aún la sombra de sus propios temores amenazaba inundar la habitación. La carta terminó de manera abrupta. Miriam dejó de hablar y un profundo silencio se apoderó del espacio. Mariana se sintió confrontada por el hecho de que, aunque había un deseo palpable de sanar, también había heridas que podrían no estar listas para ser expuestas por completo. El aire parecía denso, y Mariana comprendió que cada uno de ellos afrontaba su propia batalla interior. Era un momento decisivo. ¿Deberían continuar abriendo los portavoces de sus emociones o cerrar la puerta para evitar el dolor que podría surgir? La necesidad de unificar su historia con honestidad y vulnerabilidad se volvía más imperiosa, pero también se sentía frágil y temerosa de los resultados.
A medida que la tarde se desvanecía en colores anaranjados, Mariana miró a sus hijos. Con el pensamiento en la lucha que les esperaba, una pregunta surgía en su mente. ¿Realmente estaban listos para enfrentar el dolor que tenía el potencial de liberar su historia familiar o seguirían encerrados en un ciclo de silencio? La inquietante incertidumbre de lo que vendría a continuación flotaba en el aire y la carga emocional arreció su espíritu. Mientras el sol se ponía, Mariana tomó una profunda respiración. Era momento de tomar decisiones que definirían su futuro. Una crucial encrucijada se presentaba ante ellos, llevando consigo el peso del pasado y la promesa de un nuevo comienzo. Mariana se despertó esa mañana sintiendo un cambio en el aire. Había enfrentado tantos miedos, pero ahora había una calma en su interior que la empujaba hacia adelante. La jornada anterior había sido intensa, pero cuando recordó las lágrimas de su hija y las sinceras palabras de Diego, supo que estaban en un camino de sanación. Aquella conexión familiar que había anhelado comenzó a tomar forma y, con ella, la promesa de un futuro más brillante. Con determinación se preparó un desayuno especial, mezclando a la perfección sus miedos y esperanzas. Cuando se sentaron a la mesa, la conversación fluyó. Mariana, con firmeza y ternura, compartió lo que había aprendido sobre el valor de ser vulnerable. Quería que sus hijos entendieran que abrir su corazón era un acto de valentía y no de debilidad. Mientras hablaba, podía sentir cómo sus palabras empezaban a resonar en ellos. Durante los días siguientes, el taller se convirtió en el refugio que habían buscado. Cada pincelada, cada color, se transformaba en una expresión de su mundo interior. Se reían y lloraban juntos, creando no solo arte, sino también un puente indestructible que los unía. Mariana observó cómo la confianza florecía en sus hijos. Miriam comenzó a describir sus emociones más profundas en cada trazo, mientras Diego, al enterarse de la reacción positiva de su hermana, se atrevía a experimentar sin límites. Con cada sesión, Mariana se dio cuenta de que su propio camino estaba imbricado con el desarrollo de sus hijos y que había encontrado un propósito más grande que su arte. Así, tomó la valiente decisión de organizar una exposición no solo para mostrar su trabajo, sino también para compartir las historias de su familia. La idea de hacerlo con sus hijos la llenó de orgullo. Estaban listos para mostrar su crecimiento al mundo. Días después, el gran evento llegó. Las paredes de la galería estaban adornadas con sus obras. Cada pieza contaba una historia personal, una expresión honesta de su viaje. Mariana miró a su alrededor y vio a su hijo mientras se reía con sus amigos, y a su hija presentando su obra con confianza. Fue un momento de plena realización. Los murmullos de la multitud resonaban en sus oídos, y ella se sintió impulsada por un torrente de emociones. Cuando comenzó la exposición, se sintió más viva que nunca. Al intercalar sus discursos con las presentaciones de Diego y Miriam, logró hacer de aquella noche una ceremonia de sanación colectiva. Al final, un crítico de arte célebre se acercó a ella, admirando la profundidad emocional de su trabajo. No solo presentan arte, dijo, presentan un legado de sanación y amor. Mariana sintió que la validación iba más allá del reconocimiento. Era un testamento de su viaje. Después de la exposición, Mariana sintió un cambio radical en su vida. Ya no era la viuda perdida que había llegado a Tzotl buscando respuestas. Ahora era una mujer segura, una madre presente y una artista reconocida. Había logrado no solo transformar su vida, sino también el vínculo con sus hijos, un camino lleno de amor y arte que nunca habrían imaginado juntos. Mariana abrazó a Diego y a Miriam, sintiendo que habían creado algo más grande que el arte, un hogar lleno de luz y resiliencia. Esa noche,
Mientras miraban las estrellas desde su patio, Mariana se sintió completa. Su corazón estaba lleno de gratitud hacia las decisiones que había tomado y hacia el amor que había cultivado. Sabía que había superado un gran obstáculo, no solo por su propio bien, sino también por el bienestar de sus hijos. Mariana había demostrado que era posible enfrentar los miedos y transformar la adversidad en una oportunidad. Y al final, lo que había comenzado como un viaje solitario se había transformado en una celebración de familia, creando un legado que perduraría en el tiempo. Ahora tú también puedes vivir historias que transforman vidas. Asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones inspiradoras. Comenta tus reacciones sobre este final y gentilmente compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta transformación.